Vamos a desmenuzar paso a paso, poco a poco, lo dicho por el presidente de la República. Pero antes me sugiere Quique Bravo Prado mostrar algunos comentarios de lo dicho por el presidente Pedro Castillo Terrones a través del tuit. Él solo se comunica por tuit, no quiere ninguna entrevista. Desde que Diego Acuña, hoy que tiene un programa en Willax TV, lo entrevistó en plena campaña demostrando su insolvencia, porque ese es el tema central. No es que sea un presidente cholo, que sea andino, que se pongan sombrero y venga con todas esas parafernalias ridículas, ¿no? Para tratar de buscar sobre todo una identidad con los pueblos originarios del Perú. El problema es que no es un hombre preparado, no es una persona que ni siquiera se esfuerza o demuestra que quiere esforzarse en conocer los muy, muy difíciles vericuetos del Estado. Ha dicho en su Twitter Pedro Castillo Terrones: llegamos a la histórica tierra de Ayacucho para dar cuenta ante el pueblo el balance de los 100 días de gestión, iniciar la masificación del gas, no sé qué botón apretó Quique para que ya la masificación esté el día de mañana, y ratificar los objetivos de cambio trazados por nuestro gobierno. Lo hacemos por ti, es el hashtag que algún creativo cercano a Palacio le ha creado. Lo hacemos por ti. ¿Qué otro hay? Dice Pedro Castillo, otro tuit: hoy junto al valiente pueblo de Ayacucho presentamos nuestras principales acciones en los 100 días de gobierno y medidas a implementar. Más hablado Quique de medidas a implementar. No digamos que ha hecho un balance estricto de algunos logros obtenidos. Nuestros niños y jóvenes regresarán a clases presenciales desde marzo del 2022. Ya salió el ministro de Educación, Carlos Gallardo, a aclararle que eso va a ser progresivo y que el 99,9% de esas clases presenciales se complementarían en todo caso en julio del próximo año. Iniciamos la masificación del gas natural en todo el Perú. El anuncio de que hay 5 regiones que van a recibir el gas. No sabemos cómo, porque ya se ha puesto en claro que el tema de la distribución del gas no tiene nada que ver con el tema de la producción del gas, que una cosa es la gestión, la administración del recurso y otra cosa es establecer los canales de distribución para que ese gas pueda llegar a la mayoría de hogares peruanos. No es una novedad. Se lo propuso Alan García, se lo propuso por supuesto Humala, ¿no? Pero es un tema bastante complejo y que no debió iniciarse pues con la amenaza de la supuesta nacionalización, estatización del gas de camisea. Dice también Pedro Castillo: ningún trabajador formal en situación vulnerable ganará menos de 1.000 soles mensuales desde diciembre, tal y como lo anunciamos durante la presentación de la política general del gobierno. Se le pagará un subsidio, ojo con la palabra, esto los laboralistas por supuesto lo han esclarecido. Se trata de un subsidio de 70 soles, aumenta así temporalmente el sueldo que todavía no percibe, un subsidio de 70 soles, es decir, no se incorpora todavía a una masa muy grande en el Perú, que en realidad es un sector bastante mínimo el que recibe menos de 1.000 soles en el Perú, o sea, vivir con 750 soles o con 920 soles no tiene ningún sentido. Dice Castillo: comienza el cierre de brechas de agua e internet. Lanzamos el programa de bonos, todos son promesas, pues lanzamos el programa de bonos y reintegro por la compra de fertilizantes para la agricultura familiar. Firmaremos una norma que prohibirá a los funcionarios viajar vía aérea en primera clase. Ya está la norma. Ya la norma ayer todos los medios de comunicación la han dado a conocer. ¿Por qué incurrir en este exceso demagógico, absurdo y ridículo? ¿Qué más tenemos, Quique? Venderemos el avión presidencial, ese recurso será utilizado en favor de la salud y educación de la niñez peruana. Se ha contado también desde anoche el papelón y ridículo que hizo AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente izquierdista de México, que tiene hasta la coronilla a nuestros compatriotas hermanos mexicanos, con sus discursos mañaneros, estúpidos, ridículos. Tú sabes que AMLO, Quique, fue un buen gobernador del Distrito Federal, ¿no? Yo recuerdo haber viajado a México en reiteradas oportunidades en esa época, y Andrés Manuel López Obrador, que ya se había separado del PRI, había formado con Cuauhtémoc Cárdenas un partido aparte, y después se dividió también, se separó del partido que había formado con Cuauhtémoc Cárdenas. Era un hombre pragmático, práctico, y hizo mucha obra pública y permitió y tuvo un buen entendimiento con el sector privado en el DF, ¿no? En el México Distrito Federal. Y la gente lo consideraba. Perdió 2 elecciones, pitió, pataleó, hasta que llegó a la presidencia. Y como presidente ha sido un verdadero fiasco.
Fiasco por donde se le mire, en materia económica, en materia de seguridad interna. Los narcos siguen haciendo de las suyas en este país. Bueno, ese sonso de Andrés Manuel López Obrador quiso también vender el avión presidencial, el mismo anuncio que Pedro Castillo: yo vendo el avión presidencial para que el pueblo coma. Por supuesto no lo podía vender porque nadie quería comprarle. Son aviones overjoleados, es decir, que han sido mejorados para que solamente sirvan para determinados destinos. No son aviones modernísimos, no es el Air Force One del presidente de los Estados Unidos, pues que no solamente es un avión, tiene 2 aviones, que está completísimo. Ustedes ven cualquier película relativo al Air Force One, el avión presidencial del presidente de los Estados Unidos, es realmente una nave espacial, ¿no? Completa, absoluta. Bueno, los gringos quieren gastarse así la plata en su presidente y la gastan y nadie pitea. Acá no, por un avión, un Fokker, una soncera que no vale nada, quieren venderlo, y dice todavía con esa enorme demagogia que usted, yo le recomiendo, amiga, amigo, oyente, televidente, no puede hacer caso, ¿no? Ese recurso será utilizado en favor de la salud y educación de la niñez peruana. Un sopapo del sentido común. Los acusados por acto de corrupción o jefes de bandas criminales no participarán en política. Lo que se dice siempre, y sin embargo él participó en un partido político, Perú Libre, que está considerado hoy por la Fiscalía, ¿no es cierto?, una organización criminal, y al lado de una persona sentenciada, de la cual se corría Verónica Mendoza, se corrían, que ahora tratan más bien de arrimarlo a Vladimir Cerrón, ya no lo quieren, ¿no? Cuando la señora Verónica Mendoza el año 2018 se pretendió juntar con Vladimir Cerrón, le renunciaron tanto Indira Wilca como la señora Marisa Glave a su partido. No le aceptaron ese salto. Y sin embargo, Pedro Castillo, sabiendo que el señor Vladimir Cerrón es un corrupto, porque ya está sentenciado por la Corte Suprema, ¿no es cierto?, se alió con él y habla de la lucha contra la corrupción. Ya hay personajes de la farándula, como una actriz, que ayer leía un Twitter: ay, ¿no será que al presidente Castillo lo atacan porque lucha contra la corrupción? ¿Cómo que lo atacan porque lucha contra la corrupción si está rodeado de corruptos? Está rodeado de personas prontuariadas. Ayer ha tenido que renunciar la jefa de la Sutran, la cleptómana, que en 3 ocasiones había robado, ¿no es cierto?, en algunos centros comerciales, y ella en una carta de despedida dice que ha sido una confusión, que solamente que llegó al tema de un parte policial y que no trascendió más. Dice también Pedro Castillo: de esta manera reafirmamos nuestra entrega y unión con el pueblo, merecemos vivir en bienestar, como no, y no descansaremos hasta que cada rincón del Perú sea un espacio de armonía y desarrollo. No, presidente, usted no está luchando ni por la armonía ni por el desarrollo del Perú. Usted es un insensato, es una persona ideologizada, es una persona que antepone ideología al sentido práctico que debe tener la vida de nuestro país, que hay muchas injusticias, que hay muchas diferencias, que hay segregación, que hay cuotas de racismo en el Perú, por supuesto, elementos que hay que saber superar y ponerlos sobre el tapete y discutirlos. Pero de ahí a decir que usted va a propiciar el desarrollo y la armonía, no, usted divide al país, presidente Pedro Castillo Terrones. Es lo que tendríamos que comentar. Bueno, vamos a ver lo que dice Guido Bellido Ugarte, el expresidente del Consejo de Ministros. Esto es muy importante también, ¿no? No se trata de cualquier personaje. Estuvo cerca, pues, a Pedro Castillo durante 69 días, por supuesto, diletando y haciendo más apestoso todavía el poder ejecutivo en nuestro país. Dice Guido Bellido: tener ambición de poder es secuestrar a un presidente y usurpar un gobierno para desconocer su ideario, aprovecharse para su beneficio grupal. Bueno, en mi tierra lo llaman caraulla a estos especies, dice, ¿no? Habría que buscar qué cosa es carabulla, ¿no? Que siempre no. Carejeve, ajá, carabulla es carejeve. Bueno, aquí, qué bueno que has aprendido el quechua de Guido Bellido. Ahora, tener ambición de poder, pues, ¿a quién se quiere referir? A los grupos, ¿no? Obviamente, pues, al sector caviar, que en este momento está poco a poco en esa labor de zapa que suelen hacer los caviares, no como dice mi amigo Martín Tanaka, que son izquierdistas liberales, dijo el otro día en un artículo realmente contradictorio, ¿no? Izquierdistas liberales no son, no. Lo que pasa es que el caviar
es la persona que tiene puertas giratorias. Acá siempre en el Perú dice, hay mucha gente, muchos funcionarios públicos que usan la puerta giratoria porque sirven al Estado y luego se van a trabajar a la gran empresa. Hay casos, evidentemente que sí, hay que ponerle un poco de límite a eso, por lo menos en algunos sectores del Estado se prohíbe durante un año acceder a una función privada que sea contradictoria con el sector al cual se sirvió. Existe también la norma, por lo menos de prohibir durante un año. Pero la otra gran puerta giratoria aquí, que Bravo Prado, son las organizaciones no gubernamentales, organizaciones ONG que reciben, ¿no es cierto?, estipendio del exterior por intereses determinados y que crean una agenda. Hoy en el Perú, desde el gobierno de Alejandro Toledo, algunos dicen de Valentín Paniagua, puede ser meses más o meses menos, en efecto la forma en que ha corrido durante 20 años el imperio de las ONGs en el Perú es una cosa terrible. Y eso sí, puerta giratoria. Porque recuerden ustedes que hasta el anterior presidente del Consejo de Ministros, la doctora Violeta Bermúdez, venía de una ONG. Y las ONG lo que les interesa, lo que antes era solamente las creamos para hacer estudios, mapeos de la realidad nacional y complementar el trabajo del Estado. Ahora se infiltran en el Estado y quieren que esas agendas imperen por encima de lo que decide el pueblo. Y lamentablemente un presidente como Pedro Pablo Kuczynski cayó pues en esa tentación también de rodearse de puro ONGero. Esas son las personas que habla Guido Bellido, que por intereses de grupo están penetrando ahora poquito a poquito. La ven a Mirta Vázquez como su solución. Vean ustedes los Twitter, los que antes atacaban al gobierno, claro, porque no les gusta pues el radical, el comunista, marxista, leninista, maoísta, se llama mariateguista, pero en realidad es castrista, ¿no? Porque se ha formado en Cuba, el señor Vladimir Cerrón, pero no porque quieran hacer próspero al Perú, simplemente porque les incomoda esa postura que ha adoptado Cerrón y Bellido de querer desplazar a todos los caviares del Estado peruano. Dice también Guido Bellido, señor presidente Pedro Castillo, es una pena haber luchado tanto por un cambio de 200 años. Esa es otra cantaleta, y que la repite también Pedro Castillo, ¿no? Los 200 años. La repite también como un loro Aníbal Torres, el ministro de Justicia. Bueno, estamos reivindicando 200 años. O sea, ¿para qué? Para llegar a la visión de los pueblos originarios que hemos sido sacudidos, ¿no es cierto?, por el imperio de una oligarquía peruana que nos ha hecho retrocederlo. Ese temita aquí que de los 200 años es para que se le meta en la cabeza a la gente que en efecto no tenemos 200 años de tragedias y desgracias, que no es así, pues sería muy largo todavía de conversar sobre eso. Señor presidente, es una pena haber luchado tanto por un cambio de 200 años y usted termine gobernando con la derecha. La derecha le llaman a la izquierda caviar. Mi amigo Tanaka dice caviar liberal, o perdón, izquierdistas liberales, que la verdad que no entiendo mucho el término. El pueblo no le va a perdonar su política reaccionaria e injerencista. ¡Wow! Eso es bien, bien fuerte. Bueno, y justamente ahí pone el tema de la postura que ha tomado la Cancillería. Por fin se hizo el canciller Óscar Magurtua de Romaña, al manifestarse en contra de ese llamado proceso electoral en Nicaragua que ha consagrado al otro sátrapa con el cual convivimos en América Latina, Daniel Ortega, como otra vez como presidente de la República, ¿no? Metiendo presos a los adversarios y todo. Bueno, contra eso pitea pues el señor Guido Bellido. ¿Qué otro Twitter hay? Guido Bellido dice, y ahora en su llegada magistral, Gianluca Lapadula, ¿qué nos trae? Alguien, dice yo, y esto en referencia a que cada vez que Gianluca Lapadula, que justamente el día de hoy también jugará contra Bolivia y llega a nuestro país, se produce la caída de un ministro de Estado. Sin duda Guido Bellido se refiere al tema relacionado, me imagino, al ministro de Defensa, Walter Ayala, o quizás a otras caídas. Llamó la atención ayer la ausencia, por supuesto, en este recuento de los 100 días de la presidenta del Consejo de Ministros, Mirta Vázquez, ¿no? Mirta Vázquez no concurrió, no estuvo. Y los gestos hablan, pues, Quique, eso no se puede negar, no se puede tapar el sol con un dedo. Ella después, en horas de la tarde, la noche, el día de ayer, lanzó un Twitter con una fotografía que estaba chambeando, estaba trabajando. Anoche en uno de los programas de Willax, no recuerdo cuál, se dio cuenta de que en el portal de transparencia de la presidencia del Consejo de Ministros no aparecía ningún compromiso específico, ni ningún compromiso importantísimo como que justifique o explique la ausencia de Mirta Vázquez. Algunos dicen
los que quieren a Mirta Vázquez, por supuesto, tratan de decirle no te muevas de ahí, como a Pedro Franque, como a Anaí Durán, ¿no? Como algunas personas dentro, no se muevan, ya capturamos parte del poder, lo único que falta es hacer un soplido y sacar toda la influencia de Perú Libre y Vladimir Cerrón del gobierno, ¿no es cierto? Pero la defienden a capa y espada. Pero Mirta Vázquez pareciera demostrar cierta incomodidad, no hay otra manera de explicarse. Si no tenía una agenda apretada el día de ayer, ninguna necesidad así explícita de de tener que quedarse en Lima y no viajar a Ayacucho, pues nadie entiende por qué razón o la razón de su ausencia. Debió estar al lado del presidente. Nosotros lo más lógico, la presidenta del Consejo de Ministros. Estuvo Dina Boluarte ahí aplaudiendo como foca también cada uno de los señalamientos de Pedro Castillo. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos Y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote, Facilote. Obvio. porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.